Bienvenidos a este espacio de reflexión cristiana. Gracias por estar aquí y por dedicar este tiempo a escuchar una palabra que permanece firme, aun cuando todo parece inestable. Si este mensaje edifica tu vida, te invitamos a suscribirte y a acompañarnos cada día en estas reflexiones basadas en la palabra de Dios. Hoy compartimos una historia inspirada en el Salmo 46, una porción de la Escritura escrita para los días difíciles, para los momentos en que el corazón se siente cansado y la fe es puesta a prueba. La ciudad seguía en pie, pero algo había cambiado profundamente. No eran las casas ni las calles, era el ánimo de las personas. Las conversaciones eran más cortas, las miradas más cargadas, el descanso más difícil. Entre la multitud caminaba Elías. Era un hombre responsable, conocido por su constancia y su esfuerzo. Durante años había creído que la estabilidad se construía con trabajo, previsión y disciplina, y por mucho tiempo eso parecía suficiente. Pero ahora todo aquello comenzaba a debilitarse. Cada mañana despertaba con una preocupación distinta. Cada noche se acostaba con la misma inquietud. Elías sentía que su vida se movía lentamente, como tierra que empieza a ceder bajo los pies. No era una sola pérdida, eran muchas pequeñas grietas que juntas desgastaban su ánimo. Intentó mantenerse fuerte, intentó no mostrar miedo, pero en lo profundo de su corazón surgía una pregunta persistente. ¿Dónde encuentra refugio un hombre cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan? No era el único. En muchos hogares se repetía la misma sensación. Personas que nunca habían dudado, ahora se sentían frágiles. Familias que antes confiaban en el mañana, ahora temían por él. En otra parte de la ciudad vivía Miriam. Había aprendido a caminar con Dios en medio del dolor. La vida no le había ofrecido caminos fáciles. Había conocido la pérdida, la escasez y la soledad. Sin embargo, su vida estaba marcada por una confianza que no dependía de las circunstancias. Miriam no ignoraba la crisis, la veía, la sentía, la vivía, pero no permitía que el temor gobernara su corazón. Cuando escuchaba rumores de caos, cuando oía palabras de desesperanza, recordaba una verdad que había guardado por años. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para ella, Dios no era una idea, ni un recurso de emergencia. Era una presencia constante. Los días avanzaron y la situación empeoró. Algunos perdieron su trabajo, otros perdieron su paz. El miedo comenzó a circular como un eco constante en cada conversación. Elías intentó mantenerse firme, pero el cansancio se acumulaba. Una tarde, casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron cerca del templo. No fue por costumbre, fue por necesidad. Allí estaba Débora. Era una mujer mayor, de fe profunda y silenciosa. No hablaba con prisa, no ofrecía respuestas rápidas. Su vida reflejaba una confianza que solo nace después de muchos años caminando con Dios. Débora observó el rostro cansado de Elías y habló con suavidad. Hay momentos en los que Dios permite que todo se sacuda, para recordarnos que solo Él permanece firme. Luego añadió con convicción serena: Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar. Elías escuchó esas palabras y algo se quebró en su interior. No fue miedo, fue resistencia. Comprendió que había confiado demasiado en lo que también podía caer. Esa noche regresó a su casa en silencio. No buscó distracciones. No intentó huir de sus pensamientos. Permaneció quieto, recordando otra verdad del Salmo que comenzaba a cobrar sentido. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Las circunstancias no cambiaron esa noche, pero algo comenzó a cambiar dentro de él. A medida que pasaban los días, la ciudad comenzó a sentirse más pesada. El miedo, como una nube densa, se posaba sobre las casas y las calles.
Cada noticia de pérdida o fracaso parecía multiplicar la inquietud de todos. La confianza que antes se tenía en el futuro se sentía frágil, como un vaso de cristal a punto de romperse. Elías se levantaba cada mañana con una sensación de vacío. Su mente repasaba los problemas del día anterior y anticipaba los del día siguiente. No podía hallar descanso, no podía encontrar paz. Todo parecía moverse bajo sus pies, y su corazón buscaba algo firme donde apoyarse. Mientras tanto, Miriam enfrentaba un desafío inesperado. La escasez golpeó su hogar con fuerza. Lo que parecía suficiente para sobrevivir, pronto se volvió insuficiente. Algunos vecinos se desesperaban y culpaban al destino, pero Miriam, recordando la palabra de Dios, mantuvo su confianza. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ella repetía estas palabras no solo en su mente, sino también en su corazón, dejándolas calar en lo profundo de su ser. Cada dificultad se transformaba en un recordatorio de que Dios estaba presente y que nada escapa a su cuidado. Elías decidió buscar a Débora nuevamente. Necesitaba orientación, necesitaba escuchar otra vez la voz de alguien que había vivido la fe en medio de la dificultad. Cuando la encontró, le expresó su cansancio. Débora, siento que todo se derrumba. Mis esfuerzos no son suficientes. No sé a quién acudir. Débora lo miró con comprensión y dijo, Elías, ven y contempla las obras del Señor. Observa cómo ha obrado antes, cómo ha sostenido a los que confiaron en Él. Reconocer sus obras nos da perspectiva. Nos recuerda que su poder no cambia, aunque todo parezca inestable. Esa tarde, mientras Elías caminaba por las calles de la ciudad, vio señales de caos y destrucción. Familias que habían perdido sus hogares, negocios cerrados, rostros llenos de preocupación. Todo parecía indicar que la estabilidad era un sueño imposible. Pero en medio de ese panorama, recordaba las palabras de Débora y el salmo que resonaba en su corazón. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar. Elías comprendió que no necesitaba comprender todo lo que ocurría a su alrededor. Su refugio no dependía de las circunstancias. Su fortaleza no venía de lo que él podía controlar, sino de la presencia inmutable de Dios. Esa noche, Miriam también se sentó frente a su ventana, contemplando la ciudad. A lo lejos las luces titilaban, y la sombra del temor parecía extenderse. Pero ella cerró los ojos y recordó la frase del Salmo: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En el silencio, sintió cómo su corazón encontraba calma. Comprendió que no debía apresurarse a resolver todo, ni intentar controlar cada detalle. Dios permanecía soberano, y su presencia era suficiente. Elías pasó varias noches en oración, meditando sobre la fidelidad de Dios. Recordó momentos pasados donde pensó que todo estaba perdido, pero Dios lo había sostenido. Cada recuerdo fortalecía su confianza. Comprendió que las dificultades no eran para derrotarlo, sino para enseñarle a descansar en el refugio divino. Miriam, por su parte, comenzó a ayudar a sus vecinos. Su ejemplo silencioso de confianza y fe comenzó a inspirar a otros. Poco a poco, la ciudad comenzó a notar que la esperanza podía existir incluso en medio del caos, cuando se confía en Dios. Elías y Miriam comenzaron a encontrarse con frecuencia, compartiendo reflexiones y palabras de aliento. Cada encuentro reforzaba la verdad del Salmo 46. La crisis no había desaparecido, pero ahora tenían un ancla en medio de la tormenta, la certeza de que Dios es refugio y fortaleza. La ciudad parecía más inestable que nunca. El rumor de pérdidas y dificultades se multiplicaba, y la tensión se sentía en cada calle. Algunos habitantes empezaban a dudar, a cuestionar, a buscar soluciones humanas que parecían insuficientes. La ansiedad era palpable, y muchos se sentían atrapados en un miedo que parecía no tener fin. Elías, mientras tanto,
enfrentaba su prueba más profunda. Por primera vez en su vida, sus planes y esfuerzos parecían no ser suficientes. Todo aquello que había creído que lo sostenía, su trabajo, su familia, su rutina, se veía amenazado. La sensación de vulnerabilidad lo envolvía. Su corazón preguntaba, ¿a quién puedo acudir cuando todo falla? Miriam, con su confianza inquebrantable en Dios, lo acompañaba en espíritu. Cada vez que Elías se sentía atrapado, recordaba la frase que Miriam repetía con devoción. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Elías comprendió que no podía depender únicamente de sus propios esfuerzos. Necesitaba aprender a confiar en algo más grande, algo que no cambia con las circunstancias. Una tarde, mientras caminaba solo por las calles de la ciudad, Elías notó un grupo de personas reunidas frente al templo. Algunos estaban llorando, otros en silencio, y unos pocos compartían palabras de esperanza. Allí se encontraba Débora, enseñando a quienes querían escuchar, recordando la fidelidad de Dios. Débora habló con voz clara y firme. «Venid, ved las obras del Señor. Observad cómo ha actuado antes y cómo mantiene a su pueblo. Reconocer sus obras nos da fuerza y nos recuerda que su poder es eterno». Elías se acercó y escuchó atentamente. Mientras Débora hablaba, recordó momentos de su vida donde creyó que todo estaba perdido, pero Dios había intervenido, aunque él no lo percibiera en ese instante. Comprendió que la confianza no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios es y ha sido siempre. Esa noche, en su hogar, Elías reflexionó sobre el significado de «aunque la tierra sea removida». No se refería únicamente a desastres físicos, sino también a los temblores internos, el miedo, la ansiedad, la sensación de incapacidad. Cada desafío podía sacudir su mundo, pero la presencia de Dios permanecía inmutable. Miriam, mientras tanto, había comenzado a organizar pequeñas reuniones en su vecindario. No eran grandes eventos, sino momentos sencillos de oración y reflexión. Invitaba a sus vecinos a recordar la fidelidad de Dios, a compartir testimonios y a encontrar fortaleza en la palabra. Poco a poco, los corazones que estaban llenos de temor comenzaron a encontrar consuelo. Elías decidió unirse a esas reuniones. Cada palabra que escuchaba, cada historia compartida, reforzaba la verdad del Salmo. La crisis seguía presente, pero la sensación de soledad comenzó a desaparecer. Aprendió que incluso en los días más difíciles, no estamos solos. Dios está con nosotros y también nos pone personas para sostenernos. Al pasar los días, Elías y Miriam comenzaron a enseñar a otros a confiar, a no depender únicamente de lo visible, a mantener la calma en medio de la tormenta. La ciudad, aunque aún enfrentaba desafíos, empezó a experimentar destellos de esperanza. El Salmo 46 se convirtió en su guía. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud no significaba inactividad, significaba confianza. Significaba reconocer que aunque no controlamos todo, podemos descansar en aquel que controla todo. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, Elías comprendió que la verdadera fortaleza no reside en lo que hacemos por nuestra cuenta, sino en la fe que depositamos en Dios. Miriam, a su lado, compartía esa misma certeza, y Débora, con su ejemplo silencioso, continuaba mostrando que incluso en medio del caos, Dios es refugio, fortaleza y pronto auxilio. Con el paso de los días, la ciudad comenzó a enfrentar su prueba más difícil. Los problemas que antes se percibían como pequeños se multiplicaban y parecían fuera de control. El miedo colectivo era evidente. En los mercados, las calles y los hogares, la ansiedad estaba presente. La incertidumbre golpeaba fuerte y el corazón de los habitantes temía el futuro.
Elías sentía la presión más que nunca. Todo lo que había construido parecía tambalearse y sus esfuerzos no eran suficientes para sostener lo que pensaba estable. Su alma estaba cansada y cada amanecer traía la misma pregunta: ¿dónde encuentro fortaleza cuando todo parece perdido? Miriam, con su fe constante, seguía siendo un faro de esperanza para quienes la rodeaban. No ignoraba la crisis, la enfrentaba con valentía. Cada dificultad era una oportunidad para reafirmar la verdad que conocía profundamente. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ella compartía estas palabras con quienes se encontraba, invitándolos a mirar más allá del temor y a confiar en la soberanía de Dios. Su ejemplo comenzaba a generar cambios en los corazones de los vecinos que poco a poco empezaban a recuperar la calma. Débora, por su parte, decidió reunir a un grupo mayor frente al templo para recordarles la fidelidad de Dios. Allí estaban jóvenes, adultos y ancianos. Algunos lloraban, otros escuchaban en silencio, y ella comenzó a hablar. «Venid, ved las obras del Señor. Observad cómo ha actuado antes y cómo mantiene a su pueblo. Reconocer sus obras nos da fuerza y nos recuerda que su poder es eterno». Elías se acercó y escuchó atentamente. Mientras Débora hablaba, recordó momentos de su vida donde creyó que todo estaba perdido, pero Dios había intervenido, aunque él no lo percibiera en ese instante. Comprendió que la confianza no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios es y ha sido siempre. Esa noche, en su hogar, Elías reflexionó sobre el significado de «aunque la tierra sea removida». No se refería únicamente a desastres físicos, sino también a los temblores internos, el miedo, la ansiedad, la sensación de incapacidad. Cada desafío podía sacudir su mundo, pero la presencia de Dios permanecía inmutable. Miriam, mientras tanto, había comenzado a organizar pequeñas reuniones en su vecindario. No eran grandes eventos, sino momentos sencillos de oración y reflexión. Invitaba a sus vecinos a recordar la fidelidad de Dios, a compartir testimonios y a encontrar fortaleza en la palabra. Poco a poco, los corazones que estaban llenos de temor comenzaron a encontrar consuelo. Elías decidió unirse a esas reuniones. Cada palabra que escuchaba, cada historia compartida, reforzaba la verdad del Salmo. La crisis seguía presente, pero la sensación de soledad comenzó a desaparecer. Aprendió que incluso en los días más difíciles, no estamos solos. Dios está con nosotros y también nos pone personas para sostenernos. Al pasar los días, Elías y Miriam comenzaron a enseñar a otros a confiar, a no depender únicamente de lo visible, a mantener la calma en medio de la tormenta. La ciudad, aunque aún enfrentaba desafíos, empezó a experimentar destellos de esperanza. El Salmo 46 se convirtió en su guía. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud no significaba inactividad, significaba confianza. Significaba reconocer que aunque no controlamos todo, podemos descansar en aquel que controla todo. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, Elías comprendió que la verdadera fortaleza no reside en lo que hacemos por nuestra cuenta, sino en la fe que depositamos en Dios. Miriam, a su lado, compartía esa misma certeza, y Débora, con su ejemplo silencioso, continuaba mostrando que incluso en medio del caos, Dios es refugio, fortaleza y pronto auxilio. Con el paso de los días, la ciudad comenzó a enfrentar su prueba más difícil. Los problemas que antes se percibían como pequeños se multiplicaban y parecían fuera de control. El miedo colectivo era evidente. En los mercados, las calles y los hogares, la ansiedad estaba presente. La incertidumbre golpeaba fuerte y el corazón de los habitantes temía el futuro. Elías sentía la presión más que nunca.
Todo lo que había construido parecía tambalearse, y sus esfuerzos no eran suficientes para sostener lo que pensaba estable. Su alma estaba cansada, y cada amanecer traía la misma pregunta: ¿dónde encuentro fortaleza cuando todo parece perdido? Miriam, con su fe constante, seguía siendo un faro de esperanza para quienes la rodeaban. No ignoraba la crisis, la enfrentaba